Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video y a una clase más. El día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. En este video vamos a resaltar cuáles son los tipos de tratamiento, en qué contexto se usa cada tipo de tratamiento y todo basado en la última actualización emitida en 2025 por ATS y The Lancet. Y quiero empezar removiendo una idea muy frecuente que muchos tienen presente, y es que el tratamiento de la neumonía no radica simplemente en elegir qué antibiótico vamos a usar. El tratamiento va a depender de varias decisiones clínicas que, por supuesto, tú como profesional vas a tener que tomar en cuenta a la hora de darle el mejor manejo posible a tu paciente. Si quieres saber el manejo paso a paso de la neumonía actualmente, quédate hasta el final. Como te mencionaba, el contexto general del tratamiento va a depender de varias decisiones clínicas. Por eso vamos a tener en cuenta este esquema que es bastante preciso y detallado acerca de los pasos a grandes rasgos que tú debes seguir. El esquema, como puedes ver acá, tiene una serie de pasos y cada una de las flechas comprende una decisión clínica que tú debes tomar para pasar a la siguiente fase. Entonces, como te mencionaba, el primer paso es confirmar que es una neumonía adquirida en la comunidad. Por muy tonto que parezca, es muy necesario que antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, sobre todo en estos casos con el uso de antibióticos, debes confirmar y estar muy seguro del manejo que vas a dar. Una vez hecho eso, empezamos a moldear los caminos por los cuales vas a definir tu tratamiento. Como te mencioné, lo primero es confirmar el escenario en el que se encuentra este paciente. Para eso definimos varios parámetros o características puntuales que te dan detalles para un manejo personalizado y, por supuesto, más efectivo. Y para esto probablemente ya tú lo tienes bastante claro. Aquí vamos a centralizar el tratamiento, no vamos a profundizar tanto en el diagnóstico, pero sí son escenarios o datos puntuales que ya tú debes manejar, como que sea una infección aguda del parénquima pulmonar, que sea adquirida en este caso fuera del hospital, síntomas respiratorios y hallazgos compatibles en la imagen, y a su vez excluir imitadores clínicos o aquellos diagnósticos diferenciales. Como te mencionaba, no todo infiltrado es neumonía y por ende existen varios diagnósticos diferenciales que debes tener en cuenta y, por supuesto, descartar antes de iniciar el tratamiento específico para una neumonía. Aquí puedes ver algunos de ellos: el edema pulmonar, la embolia pulmonar, la atelectasia, la tuberculosis y así otros que más o menos en los distintos estudios radiológicos o en la presentación clínica del paciente pueden tener cierta relación. Por ende, lo ideal es que hagas una buena diferenciación y, una vez confirmado, pues inicies el tratamiento. Dicho esto, ya como tercer paso en el esquema que vimos anteriormente, corresponde definir la gravedad y el lugar de manejo. Era un poco de lo que te hablaba, que va a depender, por supuesto, de qué tipo de tratamiento vas a usar, dependiendo del lugar donde vas a manejar ese paciente. Y dónde vas a manejar ese paciente depende de la gravedad o la complicación del cuadro que está presentando. Hay tres escenarios que ya probablemente conoces bastante bien, que es el paciente que se encuentra estable, que tolera la vía oral y que por ende puedes darle manejo ambulatorio. En segunda instancia, el paciente que se encuentra hospitalizado pero que no tiene un cuadro grave. Es un paciente que requiere observación, oxígeno o manejo vía endovenosa, pero que no tiene criterios de gravedad y por ende no tiene criterios de UCI. Y en tercer lugar, aquellos pacientes que se encuentran presentando neumonía grave y por ende el manejo más recomendable es que sea en una unidad de cuidado intensivo. Aquí vamos a ver pacientes con falla respiratoria, shock o alto riesgo de alteración del estado de conciencia. Y por supuesto, uno de los datos más importantes es la gravedad. Entonces, tenemos para esto criterios mayores y menores y tenemos distintas clasificaciones. Por supuesto que en tu caso va a depender del manejo que le den en tu centro hospitalario o en tu región o en tu país, qué clasificación usan específicamente, que por cierto, si quieres acceder a un resumen de esta actualización y tener un informe bastante detallado y organizado con todo lo que hablamos en esta clase, lo puedes obtener dando clic en el enlace que está en la descripción. Continuando con la clasificación, tenemos, como te mencioné, criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son solo dos: ventilación mecánica invasiva y shock séptico con vasopresores. En este caso va a ser necesario, para definir gravedad, uno de estos dos criterios mayores. Y en el caso de los criterios menores, que son estos que puedes ver acá, vamos a necesitar tres o más criterios para definir que sea una neumonía grave. Ahora sí, hablemos de antibióticos. Vamos a tener, como ya mencionamos, distintos escenarios. Y en el escenario 1 vamos a tener un paciente ambulatorio sin comorbilidades, que es un paciente que tiene un cuadro de neumonía confirmada, como ya lo vimos, pero que probablemente es un paciente joven, sin comorbilidades y que simplemente está presentando este cuadro que podemos manejar desde casa. Aquí digamos que las recomendaciones a grandes rasgos se mantienen. Vamos a tener tres opciones principales de tratamiento con la amoxicilina, la doxiciclina y la acitromicina. Por supuesto que, como te comento, estas son recomendaciones y que dependiendo del lugar donde te encuentres, pues que algunos de estos tratamientos no sean los más óptimos, pero sabiendo que esta es considerada la primera línea, podrás descartar de acuerdo a la utilidad que veas reflejada según tu experiencia en tu localidad, según el contexto general en tu país o región, y de acuerdo a eso tomar la mejor
mejor decisión posible, sin sobretratar al paciente, sin utilizar una terapia muy agresiva en un caso donde no sea adecuada y por supuesto tampoco usar un tratamiento que no va a tener ningún tipo de efectividad en ese caso. Con respecto a cada una de las dosis, para la amoxicilina vamos a usar, como ya veníamos haciendo, 1 gramo vía oral cada 8 horas. En el caso de la doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas y en el caso de la acitromicina, 500 miligramos al día el primer día y luego 250 miligramos por día por 4 días. La duración del tratamiento va a depender, por supuesto, del contexto específico de tu paciente. Y un detalle importante que te remarco en la parte inferior es tener en cuenta que el macrólido solo si la resistencia neumocócica local es baja. Dicho esto, en este tipo de pacientes, bastante básico, bastante puntual y se mantiene algo general de lo que ya veníamos usando. Disculpa la interrupción, sé que probablemente te está siendo muy útil la clase, pero quería comentarte algo. Si quieres acceder a resúmenes exclusivos, documentos actualizados, fichas clínicas y clases como esta, extendidas, incluso más detalladas, puedes hacerlo de forma exclusiva en mi comunidad privada, donde tienes una gran cantidad de material actualizado que te servirá por supuesto para tu formación y para mantenerte al día con lo más reciente. Para acceder a mi comunidad privada y disfrutar de todos estos beneficios, te dejo el link en la descripción. Continuamos con la clase. Pasando al siguiente contexto, tenemos el escenario número 2, que son los pacientes ambulatorios pero con comorbilidades. Aquí, en estos casos, el tratamiento debe ampliarse. Hablamos de pacientes con EPOC, con enfermedad cardíaca, con diabetes, con enfermedad renal, entre otras patologías coexistentes que van a condicionar el estado del paciente. En estos casos, una opción y la más regular sigue siendo la amoxicilina con ácido clavulánico más la acitromicina o doxiciclina. Sería esa combinación con alguno de estos dos, bajo las dosis, como puedes ver aquí, de 875 por 125, la amoxicilina más ácido clavulánico, por supuesto vía oral cada 12 horas o 500 miligramos sobre 125 de ácido clavulánico cada 8 horas. Y tanto la citromicina como la doxiciclina bajo las dosis que te mencioné anteriormente. Como segundo escalón para el tratamiento de estos pacientes con comorbilidades tenemos la cefuroxima con dosis de 500 miligramos vía oral cada 12 horas combinada con la doxiciclina o la acitromicina. Seguido de esta, la siguiente opción es la cefpodoxima combinada con acitromicina o doxiciclina bajo una dosis de 200 miligramos vía oral cada 12 horas. Y a su vez, como desde hace ya mucho tiempo contamos con ellas, las quinolonas, el levofloxacino y el moxifloxacino. Levofloxacino por sí solo 750 miligramos vía oral cada 24 horas y el moxifloxacino 400 miligramos vía oral también cada 24 horas. Ten en cuenta que las fluoroquinolonas no debes usarlas solo por comodidad. Ciertas consideraciones como la prolongación del QT, la tendinopatía o los efectos neurológicos hace que el uso de estas sea estricto y correctamente ajustado. Una vez definido este contexto y escenario número 2 para este tipo de pacientes, pasamos al escenario número 3 y ya damos un salto del manejo de pacientes ambulatorios, tengan o no comorbilidades, como ya viste anteriormente, a el escenario en el que el paciente se encuentra hospitalizado, pero en este caso que no presenta una neumonía grave. En este caso también definimos 4 esquemas, como podemos ver acá, y la primera opción es una que ya se viene usando con mucha frecuencia, la ceftriaxona más la acitromicina, ya había sido recomendada anteriormente y se mantiene. La ceftriaxona de 1 a 2 gramos vía endovenosa cada 24 horas, más la acitromicina 500 miligramos cada 24 horas. Como segundo escalón, la ampicilina sulbactam más la acitromicina. La ampicilina sulbactam en este caso de 1.5 a 3 gramos vía endovenosa cada 6 horas, complementado con la dosis de acitromicina. Y las otras dos opciones tenemos la cefotaxima más la acitromicina y la ceftarolina más acitromicina. Aquí puedes ver detalladamente cuáles son las dosis y por supuesto que vamos a definir el uso de cualquiera de estos esquemas dependiendo de distintos factores de recursos, de disponibilidad, dependiendo de la región y por supuesto siempre priorizando la primera opción dependiendo del contexto del paciente, considerando alergias y otros factores que puedan llevar a que modifiquemos o que usemos cualquiera de estos esquemas recomendados y efectivos. Va a jugar un papel muy importante como siempre personalizar el caso que están manejando y dependiendo de las características de este paciente va a tener mayor utilidad un esquema u otro. Y aquí abajo te dejo este rectangulito muy importante que lo tengas presente para que te lo grabes. No todo paciente hospitalizado necesita vancomicina, linezolid, cefepime o piperacilina tazobactam. Son tratamientos que se requieren de acuerdo a contextos bastante específicos y que muchas veces su uso desmedido termina resultando en resistencia bacteriana y en tratamientos que son totalmente avasalladores para casos que no lo ameritan. Definido este contexto en el que ya estás manejando un paciente intrahospitalario, que en este caso no presenta neumonía grave, pasamos al escenario número 4 y es el escenario de los pacientes con neumonía grave.
Es importante que lo sepas, es importante que lo conozcas a detalle, pero probablemente si no trabajas o no manejas tratamientos en la unidad de cuidados intensivos, probablemente no te vas a asociar con este tipo de manejo. Pero si estás en etapa de formación y por supuesto que si quieres saber un poco más y tener los detalles específicos, debes conocerlo y tenerlo bien presente. En este caso tenemos 4 alternativas esenciales. La principal, beta-lactámico, vía endovenosa más macrólido. En segunda instancia, la alternativa, beta-lactámico más fluoroquinolona respiratoria. Y como dato importante, en este contexto no se debe retrasar el antibiótico en paciente grave y se debe evaluar antes del tratamiento el riesgo de resistencia a la meticilina, como podemos ver acá, y a infección por pseudomonas, que por supuesto van a necesitar o van a meritar un tratamiento diferente. Aquí, como vas a ver en esta tablita, vamos a tener, según las recomendaciones anteriores, tanto la principal como la alternativa, las dosis específicas que son bastante similares a las que ya manejamos anteriormente. Por supuesto que un paciente con estas condiciones y con este tipo de manejo requiere no solo un abordaje múltiple, sino que a su vez el control de otros factores esenciales y el manejo de otras complicaciones que lo tienen en esa condición o en ese escenario en específico. Ya dicho esto y teniendo en cuenta cuáles son cada uno de los tratamientos que vamos a tomar en cuenta, ya viene una parte muy importante y que, como te mencioné al principio, es muy subestimada, y es la reevaluación y desescalar. El manejo del paciente con neumonía adquirida en la comunidad no termina cuando se indica el tratamiento. A las 48 a 72 horas se debe evaluar la respuesta clínica del paciente para saber el grado de efectividad y si hay mejoría clínica o no. ¿Cuáles son los síntomas que vas a evaluar para saber si hay o no mejoría? Aquí te los remarco: la fiebre, la presión arterial, la función renal, la frecuencia respiratoria, el estado mental, la microbiología. Por supuesto, los estudios microbiológicos son fundamentales, la oxigenación, la tolerancia oral y la necesidad real de mantener el espectro inicial que ya iniciaste. En caso tal de que no haya mejoría o que el paciente manifieste ciertas complicaciones relacionadas al tratamiento, por supuesto que debes alternarlo y debes usar alguna de las otras opciones disponibles, pero ten en cuenta que esto es un factor fundamental para una buena resolución. Otras consideraciones a tomar en cuenta para optimización del tratamiento durante el seguimiento. Primero, desescalar también es tratar bien. Si iniciamos un tratamiento porque al principio teníamos la sospecha de algo, pero en este caso vemos que por la evolución del paciente no resulta útil mantener o seguir con ese tratamiento, por supuesto que retirarlo también es un buen tratamiento, porque no hay utilidad clínica y porque el uso desmedido de ese medicamento o innecesario va a resultar en mayor complicación para el paciente. ¿En qué contextos puede pasar eso? En caso de que por estudios microbiológicos hiciste un cultivo y te diste cuenta que no hay Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pues retirar la vancomicina o el linezolid que usaste para la cobertura inicial es igual de importante que haberlo indicado en un principio como parte de la sospecha. En caso de que ya confirmaste que no hay infección por pseudomonas, retire el antipseudomónico porque no tiene ninguna utilidad clínica y lo que puede traer es complicaciones para este paciente, aparte que es un tratamiento innecesario. Y de la misma manera, si hay un patógeno sensible porque hiciste tu cultivo, te diste cuenta en el antibiograma que hay cierto fármaco que es sensible y estás usando una alternativa que no es la más adecuada, pues por supuesto que debes dirigir el tratamiento ahora en ese caso y alternarlo para una mayor efectividad. Y de la misma manera, si el paciente está estable, puedes considerar la vía oral en caso de que hayas iniciado el tratamiento intrahospitalario para que el manejo sea más óptimo, más cómodo para el paciente, y eso resulta, por supuesto, en una mejoría general. Esto probablemente son factores que ya tengas en cuenta, pero aterrizando todas estas ideas, teniendo un patrón claro, por supuesto que ahora puedes hacer un manejo un poco más sistemático y que mejore el resultado de los tratamientos que vas a indicar ahora en adelante. El siguiente punto, ya te lo había mencionado anteriormente, es más por recomendación que por cualquier otra cosa, porque depende, por supuesto, de los estándares específicos y los patrones que usen dentro de tu institución o del área donde te encuentras, pero la duración basada en la estabilidad es también una forma correcta de tratamiento. Tenemos varios escenarios, como ya te mencioné, y en el caso del paciente ambulatorio estable, una duración aproximada mínima de 3 días y menor a 5 días, según la actualización recomendable. Por supuesto que en Latinoamérica tenemos distintas consideraciones y por ende no es lo mismo usar estas recomendaciones puntuales. En nuestros casos, por supuesto, si podemos acortar el tratamiento lo menor posible dentro de la efectividad adecuada. Muchas veces prolongamos el tratamiento, sobre todo en pacientes hospitalizados, cuando no es necesario, y podemos evaluar por qué no está siendo efectivo, por qué no hay mejoría clínica. Hay distintos factores fundamentales que podemos cambiar
y alternar el tratamiento en caso de que sea necesario para no prolongarlo de forma inadecuada. Aquí las recomendaciones puntuales que hacen en la actualización: en pacientes ambulatorios estables menor a 5 días, mínimo 3 días, de la misma manera los hospitalizados no graves. Como ya te digo, esto es una recomendación internacional que no necesariamente debes seguir al pie de la letra. Neumonía adquirida en la comunidad grave, mayor o igual a 5 días, y en las complicaciones prolongar según la evolución del paciente. No es todos 3 días, 5 días, es estabilidad clínica e individualización de cada paciente. Y ya para cerrar, después del alta, ¿cuáles son las consideraciones? No terminó el proceso cuando ya el paciente está de alta porque finalizó el tratamiento. Hay que tener en cuenta ciertos factores. Hay que hacer una reevaluación posterior porque la neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo en pacientes con comorbilidades, puede dejar complicaciones a largo plazo, y estas complicaciones por supuesto que debes tenerlas en cuenta y seguir ciertos pasos que aquí vamos a puntualizar simplemente estos 6, pero que de acuerdo al paciente va a haber muchas más consideraciones que tú debes tener presente. Pero por supuesto que la vacunación por influenza, neumococo y COVID-19, que son cuadros que pueden presentarse en un paciente con esta vulnerabilidad posterior a este cuadro y tratamiento, y por ende debes tomar las previsiones correctas, optimizar por supuesto las comorbilidades o el manejo de estas, la rehabilitación si hubo deterioro funcional es esencial, el abandono del tabaco, que esto es complicado, pero obviamente es un factor fundamental. Por supuesto que evaluar el riesgo cardiovascular posterior al cuadro y el control radiológico en casos seleccionados, que va a depender nuevamente de la personalización de cada paciente. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, deja un comentario si tienes alguna pregunta o sugerencia. Por aquí te voy a estar dejando otro video de otra clase que probablemente te va a ser muy útil por si quieres acceder a ella y seguir enriqueciendo tu conocimiento un poco más. Nos vemos en un siguiente video.